de su evaluación, ¿no? Cualquier problema que tengan por ahí, me la hacen saber sin ningún tipo de problema. Solo ténganme un poquito de paciencia si de repente no les respondo de inmediato, ¿no? De todas maneras, había coordinado que más que todo sea en las noches el tipo de consultas que me vayan a hacer, porque durante el día sí estoy un poquito ocupada, ¿no? Pero aún así, siempre trato de responderles, ¿no? De inmediato. De todas maneras, chicos, nada, ¿no? Darles la bienvenida nuevamente al módulo y vamos a iniciar, ¿no? Entonces, para ustedes tenemos el módulo de tercer año, ¿no? Del primer bimestre, y vamos a ver aquí lo que vendrían a ser las funciones químicas, ¿no? Entonces, en parte, ya de manera general, yo quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de conocimiento de química, saben algo al respecto, qué han escuchado acerca de esta ciencia, ¿no? Porque muchos me dirán, Miss, es una ciencia. Ya, pero ¿qué estudia esta ciencia? ¿De qué se trata? ¿Qué les da la idea de qué vamos a ver con funciones químicas, ¿no? Quisiera escucharlos, a ver, son bastantes los chicos que están en clase, así que creo que todos tenemos una opinión distinta, diferente, ¿no? Acerca de qué es la química. Profesora, Entonces, bien, disculpe. Son dime yo. elementos químicos. Bien, Joyce. Entonces ya Joyce nos da gracias por tu participación, nos da elementos químicos, ¿no? Este concepto. Tienen que ver exactamente dentro de funciones químicas en esencia. En esencia. Bien. Muy bien. ¿Algún otro término que ustedes recuerden acerca de la química, ¿no? Qué más recuerdan? Ya Joyce ya nos dio su participación. Excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Somos varios. Entonces, quisiera por ahí una lluvia de ideas, ¿no? Para poder complementar un concepto más grande, más completo. A ver, chicos, participemos. Es una mezcla de diferentes productos. Bien, tenemos a Juan participando y nos dice que es la mezcla de ciertos productos. Excelente, gracias Juan por tu participación. Ya tenemos dos conceptos. ¿Alguien más que quiera dar otro concepto más adicional? Miss, la ciencia estudia la composición y las propiedades de la materia. Bien, gracias Gracie. Exacto, ya vamos ahora sí enmarañando justamente todos sus conceptos que ustedes me han podido dar, ¿no? Bien, nos dice Gracie que justamente es una ciencia que va a estudiar todas las propiedades de la materia, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto base la principal esencia de la química, básicamente, vendría a ser que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ojo, ¿no? Entonces, al tener ese concepto como base, la química, lo que va a ver o lo que va a tratar de buscar es en cómo se transforma básicamente esta materia, ¿no? Cómo de ser de repente un bloquecito, ahora ya no es un bloque, sino son partículas, ¿no? Entonces, eso básicamente, de eso se va a encargar la química, ¿no? Y de las reacciones que obviamente vayan a suceder entre qué, entre los famosos elementos químicos que mencionaba Joyce, ¿no? Entonces, dentro de la química vamos a encontrar justamente el estudio de estos elementos químicos, ¿no? Donde ellos básicamente van a determinar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la química está metida en todos lados, ¿no? Desde que nosotros nos despertamos, incluso en el hecho del dormir también, el hecho de respirar, que es algo tan sencillo, ¿no? Yo estoy respirando, ¿qué respiro? A ver, me diga, ¿qué estoy respirando? Oxígeno, profesora. Muy bien, oxígeno. ¿Y el oxígeno qué es? Químico, profesora. Es un elemento químico, exacto, ¿no? Entonces, pero ojo, el aire, básicamente, ¿qué es lo que yo respiro? El aire es H2. básicamente un conjunto de elementos químicos, no solamente oxígeno, que en su mayoría lo sea, o sea, en un 97% es oxígeno, pero en el 3% que voy a encontrar
voy a encontrar azufre, voy a encontrar zinc, voy a encontrar magnesio, nitrógeno, fósforo, carbono, voy a encontrar una infinidad de elementos químicos mezclados y metidos ahí. En conclusión, ¿qué respiro? Casi toda la tabla periódica me la estoy respirando, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. La química está en todos lados, ¿no? ¿De qué está conformada mi piel, por ejemplo? ¿De qué está conformado mi organismo en general? ¿Está conformado de qué? De carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, de esos elementos, ¿no? Entonces, si esos elementos químicos no existieran, no se hubieran descubierto y no se mezclaran, como nos dijo justamente Juan, ¿no? Que se mezclan estos, si no se mezclaran, yo no podría existir el día de hoy acá, ni ninguno de ustedes tampoco, ¿no? Y ninguna de las especies que hoy podríamos apreciar, porque base del origen de la Tierra y del origen de las especies se da básicamente en la reacción de estos elementos químicos. Y es justamente lo que estudia la química y lo que vamos a pasar a estudiar nosotros. Suena bastante complejo, quizá, pero en realidad es más sencillo de lo que pueda parecer, ¿no? Por lo menos hasta donde yo voy a poder explicarles, voy a tratar de que sea de la manera más sencilla para que ustedes puedan desarrollarlo de manera tranquila y puedan desarrollar su evaluación de manera autónoma, ¿no? Porque esa es la idea. Bien, chicos, entonces hemos llegado, creo, a un concepto bastante claro de lo que vendría a ser la química, qué estudia y qué van a ser las funciones químicas. Bueno, pues va a ser la fusión o la mezcla de dos o más elementos químicos para poder finalmente obtener una molécula o un complejo de elementos químicos, ¿no? Básicamente eso. Entonces, eso vendría a ser las funciones químicas. Y eso es lo que vamos a ver en este módulo. Para esto, habíamos hablado de qué es la química, habíamos hablado de los elementos químicos, pero muchos de ustedes no me habían justamente hablado de manera específica al respecto. Entonces, yo les voy a compartir un elemento, un instrumento principal que ustedes van a necesitar para poder desarrollar este módulo. ¿Lo pueden tener de manera virtual? Sí, no hay problema. ¿Lo pueden comprar de manera física? También. Eso ya dependerá, chicos, de cada uno de ustedes. Pero sí, la recomendación es bastante clara de que ustedes puedan disponer justamente de este instrumento para poder trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque es hasta cierto punto indispensable. ¿Qué instrumento les estoy mostrando ahorita en la pizarra? ¿Cómo se llama lo que les estoy mostrando en la pizarra? A ver, chicos. Tabla Profesora, periódica. tabla Tabla periódica. periódica, profesora. Tabla periódica. Excelente, muy bien, chicos. Se nota que sí saben, ¿no? Al respecto. Y bueno, si ustedes no la tienen todavía, sería ideal que la tengan, ¿no? Sería ideal de que la tengan, de que puedan justamente disponer de ella de manera física. Creo que de manera física es hasta cierto un poquito mejor, ¿no? El trabajo. Pero si disponen de ella de manera virtual, también no hay ningún tipo de problema, ¿no? Al contrario, siempre la idea es tenerla. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar con funciones químicas, yo voy a trabajar ¿con qué? Con los elementos y con sus estados de oxidación. Entonces, ustedes ya conocen la tabla periódica por lo que me han respondido, les he preguntado, ustedes me lo han comentado. Entonces, dentro de la tabla periódica, ¿dónde yo encuentro los estados de oxidación de los elementos químicos? ¿Alguno de ustedes sabe, tienen la idea o todos lo saben? A ver, por favor, me indican. Bien. Ay, profesora, casi ya no recuerdo. Bien, no se preocupen, chicos, acá estamos para recordar, es el primer día, es la clase introductoria, así que acá estamos para recordarlo absolutamente todo y si pueden preguntar, pregunten. ¿Por qué? Porque después empezamos a correr, empezamos a avanzar y yo no puedo estar siempre volviendo atrás, ¿no? Entonces, sí o sí, aprovechen la clase del día de hoy que es full recuerdo más que todo, ¿no? Y hablarles en términos generales. Bien, tenemos aquí la tabla periódica.
y vamos a tener distintas coloraciones. Las coloraciones, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar los grupos, básicamente, que existen dentro de la tabla periódica. Es decir, unos serán metales, otros serán no metales, otros van a ser gases nobles, otros van a ser metaloides, etcétera. Y ahora, ¿cómo yo sé eso, profesora? Porque acá, en esta parte superior, y eso para los chicos que tienen su tabla y para los que no tienen, pero se van a comprar, ¿no? Acá en la parte superior de su tabla periódica, ustedes van a identificar esta leyenda. ¿Qué es una leyenda? Básicamente, un cuadro que me indica, ¿no? O una parte del cuadro que me indica qué significan esos colores. Entonces, acá ustedes van a poder identificar que el celeste me dice metales, acá este como verdecito me dice no metales, el de acá como amarillo me dice halógenos, el de acá me dice metaloides, este verde más oscuro, el naranja me dice gases nobles, el de acá medio gris me dice actínidos y el rojo me dice lantánidos, ¿no? Esos van a ser los grupos que va a presentar o que voy a tener yo en mi tabla periódica básicamente, ¿no? Entonces, esa es la famosa leyenda que me va a presentar básicamente ¿quién? Mi tabla periódica, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer, o mejor dicho, cuál es su trabajo, es en primer lugar conocer su tabla periódica, saber cuáles son los colores que van a identificar a sus metales, a sus no metales, que son los grupos más grandes. Joy, si quieres consultar algo. Bien. Entonces, ustedes lo que tienen que conocer en primera instancia son los grupos más grandes que va a poseer la tabla periódica. ¿Por qué? Porque con esos vamos a trabajar, chicos. Entonces, con esos grupos de elementos químicos vamos a trabajar. Bien, me decía que el celeste eran metales, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos que están pintados de color celeste, ¿qué son? Metales. Me decía que el verdecito claro son los no metales. Bien, estos de acá son los no metales, los de acá son los metaloides. Muy bien, los de acá son los gases nobles. Listo, hasta ahí ya me quedó claro, Miss, ya lo sé. De aquí yo repasaré en mi casa, ¿no? A ver cuáles son. Listo. Pero, ¿qué más me presenta la tabla periódica? La tabla periódica me va a presentar un ejemplo de cada uno de esos cuadraditos, ¿no? Porque si se dan cuenta es como si fuera un Play-Doh. Tiene un bloque, un bloque, un bloque y así, ¿no? Y se va armando la tabla periódica. Pero, ¿qué hay dentro de ese cuadradito, Miss? Yo no lo entiendo, no sé. Bien, vamos a ver qué hay dentro de ese cuadradito. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a tener es esto. Dentro de este cuadradito vamos a apreciar que, en primer lugar, en la parte superior, el número atómico, ¿no? Vamos a apreciar aquí el símbolo químico. Acá que vamos a apreciar el nombre químico. Y en la parte de acá, que vamos a encontrar los estados de oxidación. En este caso, ¿de quién? Del hierro, ¿no? Ahora, Miss, pero si es hierro, ¿por qué no le ponen HI, ¿no? Con lo que empieza. Porque ya existe un elemento con HI. Entonces, a ver, Israel nos está levantando la mano. Profe, disculpa, si puede poner pantalla más grande para ver ahí la tabla. Sí, está No, bien. Israel no sé. Por favor, quisiera que me indiquen si se ve o no se ve, porque sí le he Sí hecho se ve, zoom. profesora, sí se ve. Se ve muy pequeño, profesora. Si de Sí repente, se ve. de repente lo puedes ampliar un poquito más, porque ese es el máximo de zoom que le puedo dar. Ya no, no puedo darle más zoom, ¿no? Entonces, bien, chicos. Entonces, hasta ahí, básicamente, lo que yo les estoy explicando son los elementos, ¿no? Es la simbología prácticamente, ¿no? La simbología del elemento, ¿no? O cómo lo voy a encontrar yo, ¿dónde? Aquí, en estos cuadraditos. Miren, si se dan cuenta, en estos cuadraditos igualito lo van a encontrar, ¿no? Pero obviamente cada elemento con su símbolo correspondiente, ¿no? Y sus estados de oxidación. ¿Que dónde se encuentran los estados de oxidación? En la parte superior derecha. Ojo, esto es aquí, en mi tabla periódica, en esta que yo les estoy presentando. Pero de repente ustedes, cuando se compren su tabla periódica, de repente no esté aquí, sino esté aquí abajo, o por acá, o por acá. Eso va a depender
de su tabla periódica. Por eso primero, antes de que ustedes vayan a buscarlo al elemento, sí o sí tienen que ir en primera instancia a la parte superior de su tabla periódica, donde va a estar la leyenda, donde ustedes van a poder identificar y determinar, ah, ya, entonces los estados de oxidación en mi caso están aquí abajito. Listo. Entonces, ahí es donde tú vas a identificar, ¿no? Los estados de oxidación. Profesora, disculpe. Dime, ¿te escucho? Mi tabla periódica es diferente a lo que está mostrando en su pantalla. Claro, exacto. Cada quien va a poder conseguir una tabla periódica distinta. Lo que sí tienen que identificar es dónde se encuentra esta parte de acá, ¿no? En primera instancia, todas las tablas siempre traen esto en la parte superior, ¿no? Y en la parte superior ustedes tienen que buscar este cuadradito donde va a estar así las flechitas, diciéndoles dónde y dónde está cada cosa, ¿no? Entonces, tienen que estudiar también su tabla periódica. Pero de manera general, la tabla periódica viene de esta manera, ¿no? Viene así. O sea, viene los elementos químicos en la parte de abajo, así armando todo este como rompecabezas prácticamente, y en la parte superior, en la parte hueca, que es la de acá, viene estas para señalizarte básicamente cómo vas a ubicar tu elemento químico en tu tabla periódica y los colores, ¿no? Entonces, todas las tablas periódicas traen esto. Que no traiga, bueno, la verdad es que sí me parecería raro porque hasta ahora todas las tablas que yo he conocido siempre te trae esta partecita de acá, ¿no? Entonces, solo es cuestión de que lo identifiquen, porque como ya les repetí, en muchos casos los estados de oxidación no están aquí, sino están abajo, o están de este lado de acá, o están del lado de arriba. Eso va a depender de la tabla periódica que tengan. Eso sí, la cosa es que esté. Mientras estén los estados de oxidación, no hay problema, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí básicamente yo les estoy dando una inducción de la tabla periódica, los elementos químicos, ¿no? Y cómo los van a encontrar básicamente en su, cómo lo van a encontrar para que ustedes puedan desarrollar sus funciones químicas, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que ya ha quedado un poco claro, ¿no? Ahora, como ya les vuelvo a repetir, nosotros básicamente trabajamos ¿con qué? Con metales y no metales, básicamente con ambos, metales y no metales. Ojo, chicos, eso tienen que recordar. Entonces, en su tabla periódica, ustedes de acuerdo a los colores, que estén acá, van a identificar cuáles son metales, cuáles son no metales. Básicamente eso es lo que tienen que aprender a diferenciar, ¿no? Y ahora sí vamos a lo que vendrían a ser funciones químicas en sí, ¿no? ¿Qué son las funciones químicas? Entonces acá vamos con ellas. Bien, una función química es un conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes. Y adicional a ello, similar modo de formarse, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir, lo que nos quiere dar a entender por funciones químicas. Básicamente es el conjunto de compuestos químicos o de elementos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse. Todo de manera química, obviamente, ¿no? Bien, en las funciones químicas vamos a determinar muchas de ellas. Y para eso yo les voy a presentar ahorita nuevamente mi pizarra con justamente unas que ya están determinadas. Bien, tenemos aquí las funciones químicas, ¿no? Y, a ver. Tenemos acá las funciones químicas y en este caso estas funciones en lo que se va a diferenciar básicamente es en dos cosas. Las funciones químicas, como ya les dije, se va a trabajar entre los elementos mejor dicho, los más abundantes. ¿Cuáles son?
Va a ser básicamente ¿quién? Los metales y los no metales, ¿no? Eso va a ser la representación de manera hasta cierto punto general que se va a dar entre las funciones químicas, ¿no? Tenemos acá metales y no metales, ¿no? Mire, si se dan cuenta, tenemos acá metales, no metales, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la unión general que se va a dar entre metales y no metales? ¿Con quién? Con oxígeno y con hidrógeno, ¿no? Básicamente. Ya sea que se van a formar, que se van a unir con oxígeno o con hidrógeno. Miss, pero yo quiero que se unan con nitrógeno, con fósforo, no. Se van a unir con hidrógeno o con oxígeno, con nadie más, ¿no? De que puede haber un compuesto más grande que se una pero con hidrógeno y con oxígeno, normal, sí. De que pueda estar fósforo, hidrógeno mezclado y estos ya se mezclan con el oxígeno y este se mezcla con el hidrógeno, sí. Pero de que tú me digas, yo tengo un metal y quiero mezclarlo con carbono, no. Eso no va a aplicar aquí en funciones químicas inorgánicas. Ya cuando hablemos de funciones químicas orgánicas, ahí quizá ya pueden entrar otro tipo de elementos, pero en este caso no. En este caso solamente se da la fusión entre metal y oxígeno o hidrógeno, ¿no? Metal y oxígeno o hidrógeno, o no metal y oxígeno e hidrógeno, ¿no? En cualquiera de estos casos se puede dar. Entonces, ese es básicamente el tema de funciones químicas inorgánicas. Pero vamos a empezar a ver unas que son más chiquitas, ¿no? Acá, por ejemplo, con el oxígeno, de manera un poquito más esencial, ¿no? Vamos a ver, o más clara, vamos a tener en cuenta al metal más el oxígeno, nos va a dar como resultado que un óxido básico. Ahora, el óxido básico más el agua nos va a dar como resultado un hidróxido, en este caso base, ¿no? Y si tenemos a un no metal más el oxígeno, vamos a tener como resultado un óxido ácido. Miren, dense cuenta la diferencia, ¿no? El metal más el oxígeno nos da óxido básico y el no metal más el oxígeno nos da como resultado óxido ácido. Ahora, el óxido ácido sumado con agua, o sea, fusionado con agua, nos va a dar como resultado un ácido oxácido, ¿no? Ahora, si fusiono yo a ambos, es decir, a un hidróxido más un ácido oxácido, me va a dar una sal oxisal, ¿no? Ese es básicamente el resultado que va a existir entre ambos grupos grandes, como son los metales y los no metales, fusionados con el oxígeno, ¿no? Básicamente va a ser así, o va a ser este el resultado. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, hasta aquí, ya me mareé un poco, no se preocupen, lo vamos a ver a detalle en adelante, ¿no? Pero de preferencia, es por eso que yo les hablaba de la tabla periódica, de los elementos químicos, ¿no? Porque vamos a trabajar básicamente con ellos. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un resumen, ¿no? En primer lugar, tenemos la tabla periódica. La tabla periódica está dividida por grupos, que dentro de eso vamos a encontrar a quiénes, a los metales y no metales. ¿Hay más, Miss? Sí, hay más, pero no me importan por el momento, solamente centrémonos en los metales y los no metales, ¿no? Que son los grupos más grandes. Bien, Miss, entonces hasta aquí sí ya me está quedando claro, muy bien. Ahora, dentro de tus grupos de metales, de tu tabla periódica, tú vas a tener que identificar tus elementos químicos y sus estados de oxidación. Miss, ¿dónde encuentro los estados de oxidación de mis elementos? En el cuadrito tú vas a identificar en tu tabla periódica dónde te señala que vas a encontrar los estados de oxidación. Pero ¿cómo los puedo ubicar? Usualmente te va a decir +1, +2, +3, así, esos números, ¿no? Perdón, me quiero dar una chis. Lo vas a encontrar de esa manera usualmente, ¿no? Como +1, +2, +3, -2, -3, de esa manera, ¿no? De esa manera los puedes identificar. Puede estar en la esquinita superior, puede estar en la esquinita inferior, puede estar en la esquinita, en cualquier esquinita puede estar. Eso va a depender de tu tabla periódica.
Bien, Miss, ya lo sé. Entonces ya identifiqué cuál es mi elemento químico, ya identifiqué sus estados de oxidación. Bien, poco a poco ustedes se van a ir aprendiendo cuál es la simbología de cada elemento. Por ejemplo, del hidrógeno, ¿cuál es? ¿Cuál es el símbolo del hidrógeno? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, a ver si es que se acuerdan, o si en algún momento lo han visto. ¿Cuál es el símbolo químico del hidrógeno? ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? H. Bien, H es el símbolo químico ¿de quién? ¿De quién era el símbolo químico el H? Hidrógeno. Del hidrógeno, muy bien. ¿Y del oxígeno cuál es su símbolo químico? La O. La O, exacto. Exacto. Bien. Tenemos, a ver, ¿cuál es el símbolo químico del agua, por ejemplo? ¿Cuál es el símbolo químico del agua? ¿Quién se acuerda? H2O. H2O, exacto. Muy bien, Lidia, excelente. A ver, tenemos un millón de elementos. A ver, del nitrógeno, ¿cuál es el símbolo químico del nitrógeno? N. Del hierro, bien, entonces así tenemos una infinidad de elementos, chicos, ¿no? Tenemos al hierro, tenemos al azufre, tenemos al boro, al bromo, al cromo, al zinc, al magnesio, al manganeso, y así una infinidad de elementos, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes, así como de repente Lidia, que ya se sabe de algunos elementos químicos, poco a poco todos se van a ir aprendiendo en realidad los elementos químicos. No se les exige que se lo memoricen todos, que se lo sepan todos. ¿Por qué? Porque siempre ustedes van a trabajar con su tabla periódica. Siempre la van a tener a la mano. Pero claro, base justamente de la cultura general, ¿no? De que alguien o sea, hasta los niños saben, ¿no? Es justamente el símbolo químico del agua, que es bastante sencillo, el H2O, ¿no? Del oxígeno, ¿cuál es? La O, ¿no? Entonces, eso es base ya de cultura general, no necesariamente, mejor dicho, no solamente por química lo tengo que saber, sino por ya cuestión de cultura general, ¿no? Entonces, hasta ahí ya estamos quedando claros, ¿no? Bien. Ahora, pero Miss, ya me habló de la tabla periódica, ya me habló de los elementos químicos, ya me habló de dónde voy a encontrar sus estados de oxidación, ya me habló de ciertos elementos químicos en general. Ahora, ¿cómo es para las funciones? Para las funciones, tú vas a poder identificar que se puede trabajar fusionando. Bueno, se te escucha, el audio está muy bajo. A ver, chicos, ¿nadie me escucha? Quiero que por favor. No, sí, Miss, está bien el audio. Profesora, no le escucho claro. Bien, de repente, María, estás teniendo problemas ahí con la bocina de tu equipo, ¿no? Porque cuando nadie me escucha, sí, definitivamente es mi problema, no me preocupo. Pero en este caso, de repente, sí es de tu equipo, ¿no? Estás teniendo por ahí, o súbele el volumen de repente un poquito más. Bien, entonces, como les decía, chicos, esa es la idea, ¿no? Hasta aquí prácticamente hemos hecho un muy buen resumen de la química para poder ya introducirnos a las funciones químicas. Y en las funciones químicas ya es donde básicamente ustedes van a ver justamente lo que tenemos en la pizarra, ¿no? La fusión de estos metales o no metales. Cualquiera que sea el metal más el oxígeno, me va a dar un óxido básico como resultado. Cualquiera que sea un no metal más el oxígeno, me va a dar un óxido ácido como resultado.
Y cada uno de ellos va a tener nombres específicos. Y es aquí donde se nos viene a complicar un poquito la cosa porque ya empiezan como que, ¿qué? ¿Cómo? Pero ya. Pero lo vamos a hacer de una manera un poquito más sencilla. Bien, entonces terminamos con la pizarra y vamos ahora a continuar con las diapositivas, donde ya vamos a ver teóricamente todo este tema. Bien, y aquí las tenemos, ¿no? Tenemos que la función óxido son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento más el oxígeno, ¿no? En este caso, ¿de quién era? De un metal, acuérdense, de un metal. Ahora, tenemos el óxido básico, ¿con quién? Resulta de la combinación de un metal más el oxígeno. Y acá justamente en el cuadrito nos dice metal más oxígeno igual óxido básico. Sí, Miss, eso ya lo había visto en el diagrama que me presentó hace rato. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero ojo, si es una función tiene que ver con formulación y nomenclatura, ¿cierto? ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan de matemática, cuando hablamos de funciones matemáticas, estamos hablando de una fórmula en específica que nos va a dar un resultado, ¿cierto? Y estas funciones que nosotros justamente vamos a llegar a desarrollar, finalmente van a ser en base a ¿qué? En base a los factores, o bueno, mejor dicho, los componentes, ¿no? En este caso, nosotros vamos a formular. Y esta nomenclatura se va a dar por los elementos químicos que yo vaya a utilizar. Ahorita les voy a leer este concepto que hasta cierto punto después se les va a parecer un poco extraño y de repente los va a marear, pero hasta aquí igual voy a llegar el día de hoy, ¿no? Quizá avance un poquito más, pero vamos a entrar ya, mejor dicho, a una retroalimentación la otra semana para que quede mejor, ¿no? Más claro. Bien, formulación y nomenclatura. Según la nomenclatura clásica, se va a utilizar la palabra genérica, óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal. Ahora, si el metal tiene una sola valencia, normal, va a tener solamente el nombre del metal, no va a variar, pero si el metal tiene dos valencias, se le va a hacer terminar en oso o en ico. Ahora, si actúa con su menor y mayor valencia respectiva, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir, Miss? No entendí nada, ya me confundí. Vamos a sacar este concepto teórico y lo vamos a plantear en la pizarra. ¿Para qué? Para que de esta manera ustedes se queden un poquito más tranquilos, viendo que no es tan tedioso como parece. Bien, Juan está que levanta la mano, a ver, dígame, los escucho. Bien, chicos, entonces acá tenemos la teoría que les había estado leyendo, ¿no? Donde nos dice formulación y nomenclatura. Y nos dice, según la nomenclatura clásica, se utiliza la palabra óxido. Bien, entonces mi fórmula, ¿cómo quedará? O mi nomenclatura, ¿cómo va a quedar? Va a ser básicamente la palabra óxido. Entonces va a tener la palabra óxido. Y me dice, seguido de la preposición de. Bueno, seguido de la preposición de, le colocaré un de, ¿no? Porque me está diciendo que tengo que utilizar la preposición de, ¿no? Vamos a hacer más grande.
Me está diciendo óxido, que tengo que agregarle la preposición de. Bien, ya le agregué la preposición de. Dice, seguido del nombre del metal. En este caso será el nombre del metal. A ver quién tiene su tabla periódica que me haga recordar qué elemento se encuentra dentro de los metales. Listo. Seguido del nombre del metal. Entonces, si ustedes Hierro, profesora. bien, Hierro. tenemos el hierro. Entonces, en este caso, vamos a colocarle acá. Hierro. Muy bien. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Me dice, según la nomenclatura clásica se utiliza que el nombre genérico óxido. ¿Coloqué óxido? Sí, coloqué óxido, excelente. ¿No? Hasta ahí estamos bien, profesora, no hay problemas, colocado óxido. Me dice, seguido de la preposición de. Seguido de la preposición de. Ahí está el de. Seguido del nombre del metal. Seguido del nombre del metal. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, si el metal tiene una sola valencia. Entonces, aquí vamos. La persona que me dijo hierro tiene que verificar en su tabla periódica los estados de oxidación del hierro. Si el hierro tiene un solo estado de oxidación, se queda como tal. Y si no, va a tener que buscarme en su tabla periódica qué elemento metal tiene una sola valencia. A ver, chicos, tarea. A ver, ¿quién me hace ese favor? Profesora, no tiene este hierro. Uno. No, El hierro tiene 2,3. ya, entonces eso quiere decir que tiene dos estados de oxidación, o sea, no está cumpliendo lo que me está diciendo acá. Porque acá me dice, si el metal tiene una sola valencia. Entonces no cumple, entonces mejor lo voy a eliminar. Plata, sería plata, profesora. Plata sí tiene uno. Muy bien. ¿La plata solamente tiene uno nada más o tiene 1, 3, 7? No, uno nomás. Bien, entonces El número 1. Si tiene uno, entonces acá, ¿óxido de qué? Plata. De plata, muy bien. Entonces, hasta ahí sí estamos cumpliendo. Excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque me está diciendo, seguido del nombre del metal, si el metal tiene una sola valencia. Y Joyce ha verificado en su tabla periódica y la plata tiene una sola valencia, o sea, un solo estado de oxidación, entonces si cumple, está bien. Ahora, ¿qué nos dice? El otro enunciado dice, si el metal tiene dos valencias, en este caso, ¿cuál tenía dos valencias? El hierro, ¿cierto? Hierro. 2,3 tenía, profesora. Tiene 2 y 3, muy bien, exacto. Dice, se le hace terminar en oso e ico si actúa con su menor y mayor valencia respectivamente. Eso quiere decir, con el menor oso y con el mayor ico. Bien, vamos acá. Entonces yo tengo al hierro, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, al hierro. Pero el hierro, acá su compañera nos está diciendo que tiene dos estados de oxidación. Tiene 2,3. Y bueno, el punto es para la separación, porque en sí sería 2 y 3. 2 y 3. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice acá la fórmula prácticamente o cómo tengo que hacer? Tengo que colocar óxido, ¿no? Me está diciendo óxido. Ya, hasta ahí estoy cumpliendo, mis, está bien, perfecto. Dice seguido de la preposición de, listo, voy a colocar la preposición de. Ya tengo de. Y me dice
Si tiene, dice, si tiene más de 2 valencias, se le hace terminar en oso. Listo. Para el 2, ¿qué le corresponderá? Oso. Oso, ¿por qué? Porque es menor, ¿cierto? Porque es menor que el 3. Y si tenemos ico, ¿qué le corresponderá? El 3, porque es mayor que el 2, obviamente, ¿no? Entonces, acá en primer lugar vamos a separar esto. ¿Para qué? Para primero hay que hacer esa identificación. Entonces, he aquí la diferencia. Al 2 le corresponde oso. Y al 3 le corresponde ico. ¿No? Seguimos viendo esto de acá por acá. ¿Por qué? Porque es mayor de 2. Porque yo entre estos voy a identificar que este es el menor, ¿cierto? ¿Y este quién es? El mayor. Listo, entonces una vez que yo he identificado eso, ahora ya puedo aplicar mi nomenclatura que me dicen, ¿no? ¿Y cuál es mi nomenclatura que me dicen? Que tiene que ir la palabra óxido. Bien, ya está, la óxido, está la palabra ahí. Pero si se dan cuenta, acá ya no me habla nada del D, acá me he estado equivocando. ¿Por qué? Porque me dice, si el metal tiene más de 2 valencias, termina en oso, en ico, no me dice coloca D. Entonces, como no me dice coloca D, lo vamos a eliminar. Pero hay que tener en cuenta algo. El hierro, cuando ya va a ser nombrado en funciones químicas, ya no se le llama hierro como tal. Aquí él va a cambiar de nombre y va a ser ferro. Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Eso de acá lo van a identificar a lo largo de cómo vayan desarrollando cómo vayamos desarrollando el módulo. Acá cambia el nombre y ya no es hierro, sino es ferro, como de fierro prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque su símbolo, ¿cuál es? Su símbolo es el Fe. Si revisan su tabla periódica, ese es su símbolo del hierro. Entonces, acá ya toma o adopta este nombre de ferro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocarle, dice, si actúa con su menor, lo que vamos a hacer, dice, se le hace terminar. Ojo, dice, se le hace terminar. Eso quiere decir que el final de la palabra, dice, se le hace terminar en oso o en ico. Eso quiere decir que el final de la palabra es lo que va a cambiar. Entonces acá, ¿qué pondremos? Ferroso. Fe, claro, exacto. No, acá vamos a ponerle ferro, porque así está, ¿no? Pero termina en oso, ferroso, ¿no? Y acá, ¿cómo será? Prácticamente abajo. Será igual óxido. Porque sigue siendo el mismo. Pero acá, ¿qué será? Ferrico, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que va a existir entre ambos. Mejor dicho, lo que va a hacer que se diferencie por la valencia, básicamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a resaltar esta partecita de acá. Oso, terminó en oso, mis, terminó en oso. Terminó en ico, mis, terminó en ico. Listo, entonces ahí yo estoy cumpliendo prácticamente lo que se me está indicando en la regla, ¿no? Pero esto es algo que ustedes tienen que justamente se aprenden en clase, ¿no? Porque ¿quién me dice a mí? Usualmente hubiera sido, si yo lo hubiera hecho en mi casa, bueno, o sea, leyendo nada más acá, interpretando, hubiera podido decir, es óxido hierroso, ¿no?
pero hasta cierto punto parecería que no está mal, pero sí está mal. ¿Por qué? Porque en sí el hierro ya cambia de nombre cuando vamos a hablar en nomenclatura, ¿no? En nomenclatura el hierro ya no es hierro como tal, sino es ferro, ¿no? Pero se le cambia justamente a ser óxido fer y de acuerdo a la valencia que él está manejando, se le va a colocar oso al menor e ico al mayor. Ahora muchos me dirán, pero Miss, ¿por qué escogió el 2 como menor y el 3 no? Porque es lógico. Si nosotros vamos contando del 1 hasta el 10, ¿quién es el menor? El 1. ¿Quién seguiría siendo menor? El 2. ¿Quién seguiría siendo el 3? ¿No? Así, hasta, ¿por qué? Porque el 10 es el mayor. Pero entre el 1 y el 2, ¿cuál es el mayor? El 2 y el 1 es el menor. Entre el 2 y el 3, ¿cuál es el mayor? El 3. ¿Y cuál es el menor? El 2. No es cuestión nada más de lógica. Y si hago esta aclaración puede parecer un poco como que me digan, ay, la Miss, ¿por qué dice esto? Porque sí me han preguntado, ¿no? Porque sí me han preguntado, entonces siempre hay alguien que a veces se queda con la duda y por el temor a no preguntar, se sigue quedando con la duda hasta el final. Pero no, se hace en base justamente a la cantidad numérica que cada uno de estos tenga, ¿no? Entonces, el 3 es lógico que es mayor que el 2, entonces por eso lo escojo como mayor, ¿no? Y al 2 lo ubico como menor. Y ese vendría a ser prácticamente la explicación de lo que nos quería decir básicamente en nuestro enunciado teórico. Para mí fácil hubiera sido leerles esto y decirles, ya, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Pero muchos de ustedes no me hubieran podido entender. Quizá algunos de sus compañeros sí me entienden, ¿no? Sí me entienden, como su compañera, por ejemplo, Joyce, que me ha estado apoyando. Más bien, Joyce, gracias, ¿no? Porque tienes tu instrumento a la mano, porque podemos practicar, ¿no? Y para los chicos que definitivamente es primera vez que lo están viendo, ¿no? Incluso se les hace un poco, sí, todavía como que dicen, ¿quién? No entiendo. Pero fácil, tómenle foto, ¿no? Tómenle foto acá a la captura, a la pizarra, ¿no? Que ustedes están teniendo ahorita enfrente. Tómenle una captura. Y de aquí, cuando ya tengan su tabla periódica, se van a poder dar cuenta o van a poder identificar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En este caso, ¿por qué la plata seguía siendo como plata nada más? Porque su estado de oxidación es solo 1, ¿no? Es solo 1 en cantidad, o sea, solo tiene 1, y es solo 1 en el numérico, pues, ¿no? Ese es su estado de oxidación de la plata. A comparación del hierro, pues que en este caso tiene 2, ¿no? Tiene 2. Y así vamos a encontrar a lo largo de nuestros ejercicios, vamos a encontrar un montón que incluso van a tener hasta 4. Y esto del oso y del ico se nos va a hacer más complicado, más engorroso, ¿no? Pero tranquilos, todo está en cuestión de aprender lo más sencillo para que lo complejo ya se nos vaya amoldando un poco a nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, bien, chicos, hasta aquí yo les estoy explicando básicamente de manera general cómo se va dando la nomenclatura. Ojo, nomenclatura. ¿Qué significa nomenclatura o a qué nos referimos con la nomenclatura? Nos referimos básicamente al nombramiento, ¿no? Como por ejemplo, se podría decir que mi nomenclatura es Olenka Celada, ¿no? Por ejemplo, esa es mi nomenclatura. Pero la nomenclatura de mi hermana, por ejemplo, ¿cuál será? Helen Celada, ¿no? Por ejemplo. De mi hermano, Iván Celada. Entonces, o sea, ahí hasta cierto punto nosotros vamos teniendo distintos tipos de nomenclatura si es que queremos llamarnos funciones químicas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me hace a mí diferente? Por ejemplo, acá tenemos al hierro y tenemos prácticamente un óxido ferroso y un óxido férrico que no son lo mismo, que son distintos, ¿no? ¿Qué me hace diferente a mí de mi hermana? Que mi nombre es Olenka Jane Celada Pereda, de repente, y de ella va a ser Helen Celada Pereda, ¿no? Entonces, ya tenemos una diferencia bien grande en nuestros dos nombres, si se dan cuenta. Ya somos dos elementos distintos de esta función química que mis papás han desarrollado. Lo mismo pasa con los elementos químicos, ¿no? Se unen en este caso de repente dos elementos. ¿Por qué? Porque acá no hay que olvidar que la formulación, ¿no? Acá solamente les he hecho el ejemplo para el tema del nombre, pero ya la otra semana
les voy a hacer el ejemplo con el más oxígeno, porque en realidad acá sería hierro más oxígeno, la fórmula, y de acuerdo a la fórmula, poder yo sacar la nomenclatura, ¿no? Es algo que me he comido prácticamente el día de hoy. ¿Por qué? Porque he querido que más o menos ya se vayan asociando con la nomenclatura. La formulación es mucho más sencilla, ¿no? Pero de todas maneras es muy necesaria porque es lo que nos va a ayudar a sacar la nomenclatura. Entonces, eso es la nomenclatura. Nomenclatura básicamente es el nombramiento, es el nombre que yo le voy a dar a la función, pero cumple con ciertas características, ¿no? Cuando solo tiene una valencia, se coloca D y se coloca el nombre del elemento como tal. No se modifica absolutamente nada. Pero si ya tenemos dos estados de oxidación, si se dan cuenta ya varía, ¿cierto? Si es menor, se le va a colocar oso, si es mayor, se le va a colocar ico, el hierro ya no es hierro como tal, ya es ferro, es loso, el ico, óxido, ¿por qué? Porque se supone que lleva oxígeno, esto de acá lo vamos a ver ya en la formulación, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí quisiera saber si es que tienen algún tipo de consulta, algo que no les haya quedado claro, es el momento para decirlo, chicos, por favor, ¿no? Porque desde la otra clase ya arrancamos de corrido, ¿no? Más que todo con plan. Bien, a ver, me han levantado la mano. Sí, profesora, Sí. yo creo que por hoy día estas clases lo entendí un poquito, pero para la otra clase lo voy a entender un poco mejor porque voy a estar en casa. Hoy he estado en la calle y casi la bulla no, casi que Claro. no se entiende, profesora. Claro, la idea es ir complementando día a día, nosotros vamos a ir complementando mejor el conocimiento. Entonces, no nos abrumemos si es que el día de hoy de repente no hemos captado mucho que digamos. Ya la próxima clase vamos a decir, ya, claro, por eso la profesora decía esto, ¿no? Así, de esa manera. Entonces, no nos abrumemos porque es la primera clase, pero de todas maneras, aquí estamos, ¿no? Para hacer la idea global, la idea macro de cómo va a ser prácticamente el tema de las funciones. Bien, chicos, a ver, ¿alguna consulta, comentario que quieran hacer? Profesora, yo entendí. Bien, Joyce, sí. Gracias, sí, más bien gracias por el apoyo. Chicos, es recomendable, por favor, eso sí, que cuenten con su tabla periódica para que así como Joyce, yo pregunte al azar y cualquiera me pueda responder, ¿no? Ya, profesora, para el otro sábado la tabla periódica no se hermano ya. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Bien, bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy, ¿no? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Solamente, bueno, espero que se haya llegado a entender básicamente lo esencial, ¿no? Lo esencial que tiene que ver básicamente con una primera clase, ¿no? Entonces, como ya les vuelvo a repetir, no se asusten, no se alarmen.